Hola, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre qué estrategia auxilia la obtención de energía en condiciones de hipoxia, evitando la muerte de tejidos en camarón blanco Lithopenes banami. Mis compañeros son Sabrina Moore, Julián Berrío y yo, María Camila Betancourt. El camarón blanco Lithopenes banami entonces es del reino Animalia, del filo Artrópoda, la clase Malacastraca, orden Decápoda, familia Peneidae, género Lithopenes y su especie es el banami. El camarón blanco es ampliamente distribuido por todo el Océano Pacífico, que va desde Sonora, México al norte, hacia el centro y Sudamérica, hasta Tumbes, en Perú. Y en aguas cuyas temperaturas van superiores a los 20 grados centígrados durante todo el año. Los principales países productores, entonces, del camarón blanco son China, Tailandia, Indonesia, Brasil, principalmente entre todos México, Venezuela, Honduras, Guatemala, entre otros. Los estados entonces de hipoxia y normoxia, tenemos que en la normoxia son los niveles de oxígeno adecuados para llevar a cabo los procesos celulares normales. En este estado, la proteína HIF1, que es el factor inducible por la hipoxia 1, se hidroxila y se une a otra proteína denominada BHL, que es necesaria para unir la ubiquitina, y así este complejo es reconocido para su degradación. En el estado de hipoxia, que es cuando el oxígeno se encuentra en concentraciones bajas, las actividades metabólicas se ven interrumpidas. Por lo tanto, en hipoxia no se degrada, sino que este da para la activación de genes que contienen la secuencia en respuesta a la hipoxia. ¿Por qué se da entonces la hipoxia en el Lithopenes banami en su hábitat natural? Las concentraciones, como podemos ver en esta gráfica, en el agua de oxígeno pueden llegar a una máxima cantidad dependiendo de sus temperaturas, asumiendo una constante atmosférica de presión. Cuando las temperaturas son bajas, este puede obtener más oxígeno y asegurarlo, pero cuando las temperaturas comienzan a aumentar, la cantidad de oxígeno se comienza a desaparecer. Por lo tanto, esto puede inducir en el camarón blanco la hipoxia. En condiciones de normoxia, entonces el camarón utiliza un metabolismo aeróbico para la obtención de energía cuando las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua son superiores a los 5 miligramos por litro. Pero cuando esta concentración cae, el camarón cambia a un metabolismo anaeróbico indicado por las rápidas concentraciones de lactato y glucosa en el hemolinfo. Aunque la cantidad de ATP producida en glicólisis anaeróbica es menor que en condiciones aeróbicas, el proceso es mantenido por la acción entonces de la lactato deshidrogenasa y la producción de ATP por fosforilización a nivel del sustrato. En agallas y hepatopáncreas del camarón blanco se encuentra ubicado el receptor de glucosa GLUT1. Inicialmente debemos tener claro que la disminución en concentraciones de oxígeno regula la expresión de muchos de los genes, entre ellos el gen de la GLUT1. Esto quiere decir que, según estudios de José Martínez, la expresión de GLUT1 es mayor a medida que el tiempo en el que el camarón está en hipoxia aumenta. Esto sucede debido a que la hipoxia provoca un aumento en la tasa de transporte de glucosa. Una vez el camarón se encuentra en esta condición, se induce una glucólisis anaeróbica y se produce acumulación de lactato. Debido al aumento de tasa de transporte de glucosa y el cambio a glucólisis anaerobia, la expresión de hexoquinasa y lactato deshidrogenasa aumenta significativamente, principalmente en agallas. En agallas la energía se puede estar obteniendo mediante glucogenólisis, dejando que la glucosa circulante vaya a otros tejidos. Y este dato tiene sentido si observamos las siguientes gráficas tomadas del artículo de José Martínez.
En el eje X se encuentran las condiciones en las que estuvo el camarón y en el eje Y la tasa de expresión del transportador de glucosa GLUT1. Esto para ambas gráficas. Para la gráfica A, en agallas, podemos observar cómo en normoxia la expresión de GLUT1 se mantiene normal, pero 3 horas después en hipoxia sube significativamente. Esto debido al aumento de la tasa de transporte de glucosa mencionada antes. Para 24 horas y 48 horas la expresión vuelve a su estado normal, lo que nos confirma que la energía en agallas se obtiene mediante glucogenólisis. Se seleccionan agallas para el estudio debido a que es el primer tejido que entra en contacto con el oxígeno. Para la gráfica B, en hepatopáncreas, podemos observar que la expresión en normoxia mantiene niveles normales, pero al pasar a hipoxia aumenta significativamente y se mantiene estable. Esto se puede deber a que, al ser un órgano que acumula glucógeno, la GLUT1 es utilizada para exportar glucosa a otros tejidos. Estos experimentos se realizaron en camarones. Al estar en hipoxia, la glucólisis anaerobia es acelerada y por lo tanto la necesidad de glucosa en las células aumenta. Esto concuerda con los resultados de mayor expresión de GLUT1 después de 3 horas, que es cuando el organismo del camarón se está adaptando a las condiciones. Y entonces, ¿qué pasa con otros transportadores? ¿Será que únicamente el GLUT1 es regulado por la hipoxia? Pues no. Aquí vemos que la expresión génica del GLUT2 también es regulada y se estimula durante la hipoxia. Pero este transportador se encuentra en el hepatopáncreas y en las branquias no. Entonces, pues aquí en la gráfica vemos que pues, se estimula a la tercera, a las 24 y a las 48 horas después de que el camarón ha entrado en hipoxia. Y bueno, entonces, ¿qué funcionalidad puede tener eso? Pues nos damos cuenta mirando estas dos gráficas, en las que hay dos tratamientos. Cuando la expresión de GLUT1 es normal, las barras negras, y cuando la expresión del GLUT1 está silenciada, que pues ahí se muestran como barras conías. Y pues las 4 condiciones, cuando está pues está en hipoxia a la tercera hora, en hipoxia pasadas 24 horas y en hipoxia pasadas 48 horas. Y vemos que por pues lo vemos en el eje Y de las gráficas, que los niveles de expresión varían mucho entre las branquias y el hepatopáncreas. O sea, en el hepatopáncreas hay una expresión mucho menor del GLUT1, lo cual hace que cuando se silencia, pues no responda a esta inhibición, sino que siga habiendo una expresión. Mientras que en las branquias se ve como cuando se silencia no hay expresión del GLUT1. Ahora, entonces, veamos qué pasa con las cantidades de glucosa y de lactato durante la hipoxia. Pues como mis compañeras les dijeron, durante la hipoxia el camarón pues tiene que suplir sus gastos energéticos a partir de la glucólisis anaeróbica, en la que pues se utiliza la glucosa como sustrato y se genera pues lactato como producto. Entonces veamos aquí. Lo que vemos es que pues aquí se presentan igual los dos tratamientos. SS es solución salina, es un control, o sea, cuando la expresión sea normal, y el dsRNA es el método por el cual se inhibe la expresión del GLUT1. Entonces veamos. Aun cuando el GLUT1 está inhibido en el hepatopáncreas, que es la primera gráfica, hay un incremento en los niveles de lactato,
causado por la hipoxia. Esto, pues, ¿a qué se debe? A que el hepatopáncreas es un órgano que almacena glucógeno, y este glucógeno, pues, en el momento en que el camarón entra en hipoxia, es utilizado, pues, como fuente primero de glucosa y luego, pues, para la producción de lactato. Lo que vemos que, pues, no pasa en las branquias. Aquí lo que pasa es que cuando se silencia la expresión del GLUT1, pues no hay una acumulación de lactato, porque pues no hay ingreso de glucosa, por lo tanto no ocurre la glucólisis anaeróbica. Pero pues sí pasa, vemos que sí pasa en normoxia. Bueno, cuando no se ha inhibido la expresión GLUT1, vemos que pues ahí están las barras negras. En la gráfica de las branquias, pues hay un incremento a la tercera hora de entrar en hipoxia y a las pasadas 24 horas. Cuando pasan 48 horas, estos niveles disminuyen, pero esto es porque ese lactato es enviado a la hemolinfa. Por eso vemos que en la gráfica de la hemolinfa hay un incremento constante del lactato cuando, pues, tanto cuando se ha silenciado la expresión del GLUT1 como cuando no. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de glucosa? Ya sabemos que el hepatopáncreas se ve menos afectado por la inhibición de la expresión del GLUT1 y que además en este órgano hay otro transportador que es el GLUT2. Por eso vemos que cuando se inhibe el GLUT1, la glucosa en las branquias se mantiene prácticamente igual a cuando está en normoxia, porque pues, o sea, no hay entrada de la glucosa a las branquias. Vemos que aumenta un poco, pero pues esto es porque quizás hay que había sido después de que se ingresa la expresión, y entonces hace que hayan unos pequeños aumentos en los niveles de glucosa cuando se ha inhibido el gluten en las branquias. Pero vemos que cuando no se inhibe, pues hay un incremento constante. Pero pues esto demuestra la funcionalidad que tiene el GLUT1 en respuesta a la hipoxia. Bueno, ahora para la glucólisis aerobia y anaerobia. En el camarón blanco, la glucólisis aerobia tiene presencia de GLUT1 más alta en branquias que en hepatopáncreas, y la presencia de GLUT2 únicamente está en hepatopáncreas, y el piruvato es el producto final, al igual que en los seres humanos. Para anaerobia, que es durante la hipoxia, hay mayores alteraciones de los niveles en branquias. Se utiliza glucógeno del hepatopáncreas, y el lactato, que es el producto, se encuentra tanto en agallas como en hepatopáncreas y es enviado a la hemolinfa. Ahora, pues aspectos para no olvidar de todo esto es que, primero, por los bajos niveles de expresión de GLUT1 y además la presencia de GLUT2 en el hepatopáncreas, este se ve menos afectado cuando hay un silenciamiento de la expresión del GLUT1. Y por otra parte, que la glucosa, el lactato y la respuesta a la inhibición de GLUT1 en branquias y hepatopáncreas nos permiten estudiar la funcionalidad de este transportador en la respuesta a la hipoxia.
Gracias por ver el video y por favor dale like.